Bien, a esa hora de la noche nos acompaña Teresa Carpio, es representante de Amnistía Internacional en el Perú. ¿Cómo está, señora Carpio? Buenas noches, ¿Qué tal? bienvenida al Buenas canal N. noches, ¿cómo estás? Bueno, el tema del día, de la orden de detención a 10 militares que participaron en la operación Chavín de Huántar. En primer término, quisiera preguntarle, ¿esta orden de detención le parece a usted válida? Tal vez una orden de comparecencia, un impedimento de salir del país para que se pueda investigar. ¿Qué opinión le merece? Bueno, cuando se cometen o se presume que hay delitos de lesa humanidad, se debe de actuar de acuerdo a la ley. Y en este caso, al parecer, se ha actuado en correspondencia con la ley. Se señala que si las personas se cree que están implicadas en el delito, y en esto es una ejecución extrajudicial, se está tratando de ese tema, o que se piensa que pueden interferir en las investigaciones, ¿no? O que pueden evadir la justicia, es necesaria su detención. Ahora, si nosotros nos regimos por el Convenio de Ginebra, el Convenio de Ginebra, digamos, favorecería a los terroristas, pero ellos también atentaron en cierto modo contra la vida de muchas personas en la residencia del embajador japonés. ¿Esto tal vez los excluiría de este beneficio, digamos, el Convenio de Ginebra? Un homicidio, cuando se comete un homicidio, el responsable debe ser llevado a la justicia, no importa quién sea la persona, sea un niño, sea una persona de una determinada cultura, de una determinada raza, de una determinada edad, no importa, se debe actuar de acuerdo a la justicia. Y en este caso, si es una acción extrajudicial, ¿no? Un delito cometido de esta manera es un delito de lesa humanidad y está previsto en los tratados internacionales y también en nuestro Código Penal el procedimiento con el que se debe de actuar. Y si se actúa de acuerdo a la ley con debido proceso, nosotros como Organización de Derechos Humanos respetamos la acción judicial que se esté dando. Ahora, como peruana, su opinión, hoy día se han pronunciado congresistas, ayer ministros, tal vez usted cree que se pierde de cierto modo, sabemos que Amnistía Internacional no se pronuncia de forma política, ¿no? en los temas políticos, pero usted cree que se pierde la autonomía del Poder Judicial. Bueno, en los últimos meses se estaba ganando una autonomía en el Poder Judicial, se estaba actuando en correspondencia con los llamamientos que estaban haciendo los organismos intergubernamentales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, actuando en correspondencia con lo que había sentenciado la Corte Interamericana en Derechos Humanos. Entonces, si ahora las autoridades políticas se pronuncian en medio de un proceso, hay una clara interferencia con la acción judicial que debe ser independiente y que al contrario se debe de apoyar y proteger para que se llegue a la verdad y a la justicia. En algún momento nos olvidamos, creo que los terroristas también son humanos, ¿no? Mire, aquí hay dos cosas. Por un lado, una acción heroica de parte de un grupo de soldados que entraron a rescatar a personas que estaban retenidas contra su voluntad, violándose el derecho internacional humanitario de parte de un grupo armado como Sí. el MRTA. Y por otro lado tenemos que al terminar esa acción, algunos, al parecer, algunos militares cometieron un homicidio, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que diferenciar esos dos aspectos y tranquilizarnos y dejar que la justicia actúe, porque si no vamos a ver que de nuestra experiencia en otros ámbitos en América Latina ya se han tenido hechos como este, donde después de un proceso de violencia las nuevas autoridades políticas se ponen de acuerdo con los funcionarios del Estado que cometieron determinados delitos de lesa humanidad para que ellos no sean llevados a la justicia. A ver, sobre ese tema, su experiencia, bueno, de su organismo, Amnistía Internacional, ¿usted podría puntualizarnos qué casos han dado en otros países? Cosas similares, pero en otros países. Por ejemplo, en Guatemala hubo una comisión de la verdad y sin embargo las víctimas siguen reclamando justicia, siguen exigiendo que muchos de los funcionarios de Estado, militares, que se encuentran libres, sean llevados a la justicia. Después de todo un proceso aparente de verdad, no se han podido llevar a la justicia porque han habido esos acuerdos políticos. Lo mismo sucedió en Chile. En Chile también se dieron leyes de amnistía dadas por los propios militares. En Argentina también se dieron leyes de amnistía. Y en el caso del Perú, recordemos que también se dieron leyes de amnistía. Hoy se está hablando de que dos congresistas quieren promover una ley de amnistía para este caso. Y esto no va a prosperar porque ya la Corte Interamericana sentenció que para el caso de Barrios Altos y de La Cantuta no correspondía
las leyes de amnistía que se dieron en la época del expresidente Fujimori. Claro, y con respecto a esta iniciativa de los congresistas de Unidad Nacional sobre la amnistía, una amnistía para los militares que participaron en la operación Chavín de Huántar, estos congresistas han dicho claramente que a ellos no les interesa investigar, simplemente presentar el proyecto de ley para amnistiar a los militares. ¿Usted cree que por lo menos se debería de investigar? Según los tratados internacionales, las víctimas tienen derecho a saber la verdad. ¿Qué pasó con sus familiares? O sea, los familiares de las víctimas tienen derecho a saber qué pasó con los familiares. Pero también se señala que los pueblos necesitan saber qué pasó en su país. Ese es un derecho que tenemos y que el Estado tiene que proteger. Por lo tanto, tenemos que exigir más bien a nuestras autoridades, a los congresistas elegidos por el pueblo, para que los representen de acuerdo a la ley. Y no se pueden violar tratados internacionales del cual Perú forma parte. Necesitamos saber la verdad y estamos viendo que se están poniendo lamentablemente muchos obstáculos para que la Comisión de la Verdad y para que todo el trabajo desplegado por organizaciones de derechos humanos durante tantos años y lo que se ha ganado durante el gobierno de transición el año pasado, con reconocimiento, vuelvo a repetir, de organismos internacionales de derechos humanos, de los propios organismos intergubernamentales, de que había un avance en el Perú en materia de derechos humanos, se pueda retroceder porque queremos dejar en la impunidad a algunas personas que habrían intervenido en un acto ilegal, un acto ilícito. Sobre este punto de la Comisión de la Verdad, un punto sumamente importante, el congresista Javier Canseco se ha pronunciado y él ha dicho que esto puede ser un mal precedente, el hecho de defender a ultranza a militares que ni siquiera se les ha investigado. ¿Usted tiene la misma opinión? Así es, porque esto también va a ser materia de investigación dentro de la Comisión de la Verdad. Y si nosotros empezamos a decir ya, o determinadas autoridades políticas comienzan a decir qué puede investigarse y qué no, como si hubiera un acuerdo previo, ¿no?, antes de llegar, de vivir el proceso de la verdad. Es decir, todos los peruanos debemos de participar de este proceso. Todos los peruanos sufrimos la violencia política. Todos los peruanos vivimos las muertes de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de nuestros semejantes. Y por lo tanto todos tenemos derecho a saber quiénes intervinieron en esos asesinatos, en esos genocidios, en esas masacres, los niveles de responsabilidad. En el tema Chavín de Huántar también tenemos que diferenciar los niveles de responsabilidad que pudieran haber en ese caso. Ya. Bien, señora Carpio, le pido un momentito porque estamos comunicados telefónicamente con el congresista Rafael Rey. Él es el que ha presentado la iniciativa para amnistiar a los militares que participaron en la operación Chavín de Huántar. Congresista Rey, buenas noches, bienvenido a Canal N. Muchas gracias, muy amable. Bien, congresista Rey, nosotros estamos conversando acá con la señora Carpio, representante de Amnistía Internacional en el Perú. Usted nos ha llamado para opinar sobre el tema. Le escuchamos. En primer lugar, yo quiero hacer notar a los televidentes que una vez más el representante peruano de Amnistía Internacional, en lugar de llamar las cosas por su nombre, usan un nombre eufemístico. Fíjense que ellos, para referirse a Sendero Luminoso y al MRTA, no dicen nunca grupos subversivos y terroristas, como han sido calificados, o genocidas, sino que los llaman grupos políticos levantados en armas. Eso es una ofensa para las 25.000 víctimas del terror y del asesinato que persiguen de un solo lado estos supuestos defensores de los derechos humanos. En segundo lugar, aquí no se trata de invadir los fueros de nadie. El fiscal y el Poder Judicial tienen su fuero y tienen sus derechos y tienen sus normas para proceder. Y ellos tienen derecho a usar las atribuciones que la ley le da. Muy bien, el Congreso, los representantes de la población, también tenemos derecho a usar las atribuciones que nos da la Constitución peruana. Y entre las atribuciones que nos dan está la de plantear amnistía para cualquier tipo de cosa. Si los señores de Amnistía Internacional y otros grupos que se llaman defensores de los derechos humanos no están satisfechos, también yo les digo que no tienen ellos derecho a suponer. Ellos y otros suponen de hecho que se han producido abusos y ejecuciones extrajudiciales. Y no tienen derecho. Acaba de decir la representante de Amnistía Internacional que porque han sido comandos que han entrado, ¿por qué no van a ser investigados? Y yo le contesto, porque el pueblo peruano les está agradecido, por lo menos la mayor parte de la población peruana. Y un último comentario.
dice que nos han elegido para defender los derechos de la ciudadanía, sí. Yo estoy convencido que entre mis electores no está la representante de Amnistía Internacional que está haciendo uso de la palabra. Por supuesto, yo no estoy defendiendo sus puntos de vista, estoy defendiendo los puntos de vista de mis electores y creo que en este tema, el de la grandísima mayoría de los peruanos. En uso, termino con esto, en uso de las atribuciones que nos concede la Constitución Política del Perú, el Congreso tiene derecho a conceder amnistía a las personas que considere conveniente. Bien, congresista Rey, manténgase en la sintonía del canal porque la señora Carpio va a responder sus afirmaciones. Las organizaciones de derechos humanos y Amnistía Internacional se pronunciaron siempre contra las violaciones al derecho internacional humanitario cometidas por las organizaciones como Sendero Luminoso o el MRTA y también en contra de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado, por funcionarios públicos representando al Estado, ya sean Fuerzas Armadas o Fuerzas Policiales. Pero nosotros además, como siempre somos respetuosos de la ley, señalamos que de acuerdo a los tratados internacionales y que el Perú es parte, por los delitos de lesa humanidad no pueden haber amnistía y por eso es que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que no era legal la amnistía que se dio en el año 95, ¿no?, para los casos de Barrios Altos y La Cantuta. Entonces, si es que los congresistas van a presentar un proyecto de ley o una ley en este sentido, van a estar actuando en contra de nuestra legislación nacional también. Bien, señora Carpio, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en Canal N. La verdad es un tema complejo, pero que hemos podido tratar felizmente esta noche. Muchísimas gracias y lo único que tenemos que hacer es respetar los tratados internacionales y nuestra propia legislación nacional. Bien, muchas gracias. El congresista Rafael Rey también muchas gracias por haber participado esta noche en Canal N. Hacemos una breve pausa, regresamos.